En este laboratorio número 5 vamos a realizar la inspección del cigüeñal del motor C2 Toyota. Para ello vamos a tener los siguientes integrantes, como por ejemplo Marcelo Navarro Flores, Mejía Tokio Alex, Michelle Román Sánchez, Palacio Coronel. Y bueno, para esto vamos a tener los siguientes procedimientos, ¿no? Como por ejemplo el llenado de la ATS, pedir herramientas y equipos de medición, ubicar el motor, levantar el motor hacia la mesa de trabajo con una grúa, ¿no? También vamos a tener el desmontaje del motor, toma de medidas del cigüeñal, como de sus componentes, de sus partes, como por ejemplo de la bancada de biela o de cojinetes, ¿no? Después de realizar todas esas mediciones, vamos a proceder a montar el motor. Y luego de eso vamos a proceder a realizar el trabajo de limpieza. Luego, bueno, enseguida les voy a mostrar uno de los procedimientos, que es el desmontaje del cigüeñal. Como por ejemplo, en la primera se puede observar el desmontaje del cigüeñal. Para ello vamos a utilizar un dado 17. Para este caso debemos tener en cuenta las herramientas correctas, como por ejemplo la palanca, ¿no? Y hay algunos que utilizan el rache para poder desmontar, y eso sería lo incorrecto. También vamos a realizar la limpieza de los componentes internos y luego vamos a realizar las inspecciones, ¿no? Eso sería todo. Luego de eso, Para la inspección que se realiza en el motor, realizamos estos tipos de inspección, los cuales son visual de estado cigüeñal, orificios de lubricación, muñones de bancada biela, cojinetes de bancada, cojinetes axiales. En la diapositiva número 5 realizamos una inspección y limpieza de los conductos de lubricación. Esto se llevó a cabo gracias a la pistola, la cual presentaba aire a presión y liberaba ese tipo de conductos de cualquier componente externo. En la diapositiva número 6 realizamos un análisis y interpretación visual de los cojinetes, donde podíamos observar que los cojinetes presentaban desgastes abrasivos, lo cual se generan por partículas finas que dañan este tipo de componentes, generando ese tipo de líneas en este mismo. Para la diapositiva número 6 realizamos una inspección de la superficie de bancada, las cuales presentaba una tonalidad diferente a la demás. Esto se debía gracias a las temperaturas altas, las cuales presentaban un tipo de desgaste al mezclar o fusionar dos tipos de componentes o materias diferentes, lo cual nos indicaba que habría existido recalentamiento y fusión de este tipo. Buenas tardes, profesor. Hoy voy a hacer la explicación del laboratorio número 5, la parte de medición de la alineación del cojinete de bancada. Para realizar estas mediciones necesitamos una regla de pelo y un calibrador de laminillas. La regla de pelo lo vamos a extender colineal a los orificios de bancada. Luego vamos a introducir las laminillas y lo que vamos a introducir va a ser de 0.21 milímetros. El fabricante dice que el haz de luz tiene que ser máximo de 0.20. Entonces, al momento de realizar las mediciones, en la primera lectura nos salió que la primera bancada estaba en buen estado y en la segunda también. Y así procedemos hasta ver que en la tercera bancada no estaba dentro del rango que te dice el fabricante, ¿no? Había era más o menos 0.21 el haz de luz. Bueno, en la segunda parte vamos a medir las mediciones de los muñones de biela y cigüeñal. Para ello, en el laboratorio nos dice que debemos hacer las lecturas 1 y 2 en forma paralela. Luego las lecturas 3 y 4 lo vamos a hacer de forma paralelas, una de otra, pero a 90 grados de la 1 y 2. Luego el descentrado va a ser la resta
de la medición de la lectura 3 menos la lectura 1, ¿no? Y la lectura 4 menos la lectura 2. Y la mayor va a ser el descentrado. Bueno, en la primera biela nos salió que es 50.49, luego 50.64, y al final nos da un descentrado de 0.12. Bueno, entonces el mayor descentrado tenemos que es 0.12, y así sucesivamente en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta biela. El fabricante nos dice que el máximo descentrado va a ser de 0.02 milímetros. Y como podemos observar, la primera, la tercera y la cuarta pasan ese rango. Es decir, que ya están en estado de deterioro. En estado de desgaste. Bueno, ahora vamos a hacer la tercera parte, que es la medición del codo radial de cigüeñal, Plastigauge. Para ello vamos a posicionar las bancadas de cigüeñal paralelamente con el eje longitudinal. Luego vamos a montar las tapas de las bancadas con los cojinetes correspondientes. Y por último, lubricar y colocar los tornillos de fijación de las tapas de la bancada, y luego apretar un par específico. Para ello vamos a utilizar un torquímetro. Luego vamos a medir el ancho del Plastigauge, ¿no? Esto como resultado nos ha dado que es en la cuarta bancada de 0.76. Y el fabricante nos dice que la holgura de aceite estándar es de 0.034 a 0.065 milímetros. Es decir, que se encuentra fuera del rango. Las demás bancadas están pendientes para el siguiente laboratorio. Buenas, yo soy el alumno Marcelo Navarro y bueno, continuando con la presentación, con respecto a la medición de muñones de bancada, la toma de lectura de estas medidas son iguales que los muñones de biela y obtenemos los siguientes valores en el descentrado, ¿no? Como 0.08 y la quinta bancada 0.19, que es un valor alarmante, ¿no? En el manual no se especifica, pero hemos encontrado que un valor límite acá en el descentrado es 0.05, perdón. Y bueno, esto tal vez nos indique tomar ciertas medidas, ¿no? Como tal vez un rectificado. En cuanto al orificio de bancada, de igual manera, ¿no? Presentamos valores altos en la quinta bancada. Entonces, esto quiere decir que el cigüeñal se está desalineando de su eje central. Entonces, se está desviando de su margen de error. Entonces tal vez se va a tomar alguna medida ahí. En cuanto a la siguiente medición, el juego axial se mide con el reloj comparador en un extremo y simulando una palanca en el cigüeñal longitudinalmente, ¿no? El manual especifica ciertos valores y bueno, esta prueba se va a completar en el siguiente laboratorio debido al tiempo. Y de igual manera la deflexión, ¿no? Que se monta en esta estructura para poder simular el giro, y vemos qué tan desviado está el cigüeñal de su eje central, ¿no? Estas últimas pruebas nos van a ayudar también para hacer una evaluación más precisa del estado del cigüeñal, si es necesario cambiarlo o tomar alguna medida. Bueno, en conclusiones, el estado de los muñones, el más crítico ha sido el de la quinta bancada, y en cuanto a las bielas también creo, y bueno, se debe tomar cierta medida, tal vez considerar la rectificación, ¿no? El estado de los cojinetes sí han dejado mucho que desear. Dos juegos de cojinetes tal vez se tengan que cambiar por desgaste abrasivo y adhesivo también en la superficie de la bancada. En cuanto a la evaluación general de cigüeñal, tal vez sea necesario terminar estas dos últimas pruebas para definir una medida, y bueno, en cuanto a recomendaciones, bueno, siempre al momento del desmontaje y el montaje hay ciertos tips, ¿no? Para poder hacer de forma adecuada esta tarea, ¿no? Tener en cuenta la limpieza y la lubricación al momento de armarlo para evitar otras deficiencias. Muchas gracias.